Diversas son las historias que se han desarrollado en las autopistas que conectan con los distintos estados del país. Muchos son los temores a los que diariamente se enfrentan choferes, transportistas y viajeros. La falta de alumbrado y de cuerpos de seguridad son algunas de las carencias que notan quienes viajan por estas vías. Esta noche conoceremos el testimonio de dos personas que fueron víctimas de bandas criminales que se dedican a delinquir en algunas de estas autopistas. Antes de comenzar, les recordamos que puede escanear el código QR que aparece en la pantalla para que pueda disfrutar del contenido extra que ha preparado para ustedes el canal número 1 de la televisión venezolana, Televen. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Son múltiples los factores que influyen para que bandas delictivas se dediquen a delinquir en las vías del país. ¿Cuáles son los delitos que cometen? Robo y secuestro en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos reportes que, bueno, hay un especial énfasis en los estados Aragua y Carabobo por el tema de la autopista regional del centro. En el oriente del país también hay una inseguridad muy importante, pero en general, bueno, también las vías hacia los Andes, la parte de Táchira. Entonces, pero en general los factores que coinciden allí son factores que tienen que ver netamente con la seguridad, es decir, la poca presencia policial y luego las propias condiciones de las vías. La falta de iluminación en estas vías hace que el lugar se preste como oportunidad para la actuación delictiva, sobre todo en horas de la noche. Así como una vía que lleve mucho tiempo sin un desmalezamiento, hemos leído casos en los cuales los grupos delictivos, el AMPA, quien vaya a perpetrar el delito, se oculta detrás de arbustos, de grandes cantidades de maleza, y aprovechando la falta de alumbrado salen y lanzan piedras a los vehículos y salen, luego de que los logran dañar, salen a atracar. Hay muchos modus operandi. La utilización de miguelitos sigue siendo uno de los métodos utilizados por estos delincuentes con el fin de que los conductores se paren y puedan perpetrar el delito. También hemos encontrado que lanzan piedras y objetos contundentes contra los vehículos particulares o las unidades de transporte público, nada más para que quien está manejando pierda el control, se produzca un accidente y al estar el carro, el vehículo accidentado, sobre todo en horas de la noche o en unas vías que son muy solitarias, se da el robo. La instalación de falsas alcabalas en lugares con mucha maleza sirve para que estos delincuentes operen. Se trata de una delincuencia organizada. Esto sobre todo ocurre en las vías de la regional del centro, Aragua y Carabobo, donde sabemos que hay grupos delictivos ya de larga data que están establecidos allí. No solo hay un control territorial en estas partes donde los grupos delictivos aprovechan para perpetrar los delitos. Y también en el oriente del país, donde de nuevo hay sectores que están bien radicados, bien establecidos en estas vías. El AMPA común no tiene el dominio y el impacto que tienen las bandas organizadas. Por lo tanto, se dedican a lanzar objetos a las vías o a los transportes para poder cometer sus fechorías. Aunque cualquier persona que circule por estas vías puede resultar víctima, existen dos grupos que son los más vulnerables a la inseguridad. El primero de ellos son los choferes del transporte público. Vemos noticias en las cuales hay atracos a autobuses. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se presenta una oportunidad de delito mucho más lucrativa para el grupo que va a perpetrar el hecho delictivo. En un transporte público hay una buena cantidad de personas, hay por lo menos siempre más de 20 personas. Se trata de un autobús
la capacidad es mucho mayor. Habrá algunos que carguen divisas, que carguen objetos de valor como celulares, que terminan siendo atractivos para la delincuencia. Los transportistas que trasladan mercancía por estas vías tampoco escapan de esta realidad. Ellos también son objeto de saqueos y robos. Allí robas no solamente a los que lo están trasladando, sino también la mercancía que ellos cargan. No quiere decir que el resto de la gente esté exenta, pero si tenemos que caracterizar unos dos grandes grupos dentro de los más afectados, serían los conductores de transporte público y quienes transportan alimentos y mercancías. La poca presencia de cuerpos de seguridad genera preocupación en la población cuando transita por algunas de las vías anteriormente mencionadas. Los reportes a los que hemos tenido acceso nos indican que suelen ocurrir después de que se da un suceso de una magnitud importante. Llámese un robo a una unidad de transporte público, que de repente haya habido algún herido o que haya habido algún asesinato en la vía. Entonces, cuando ocurre este hecho que llama la atención, que trasciende, que sale en las noticias, es cuando hay una actuación de los organismos competentes en esa materia. Es de gran importancia que todos los organismos involucrados trabajen hasta que se logre disminuir este tipo de hechos que afectan a la población. Tiene que haber una colaboración entre el ámbito de seguridad ciudadana y seguridad vial, que es decir, que ya la vía esté en buenas condiciones, las condiciones óptimas para ser transitada. Tiene que haber una actuación conjunta y que se dé al mismo tiempo, simultánea, de seguridad vial y seguridad policial. Con gran frecuencia vemos cómo estos casos ocurren en el país. Hay que tomar las previsiones necesarias para evitar ser parte de las estadísticas. Tenemos que tratar de anticiparnos al hecho y reducir las oportunidades que se le pueden presentar a los grupos delincuenciales. En los últimos años, la delincuencia ha ido ganando terreno en las carreteras de nuestro país. Viajar por estas vías representa un riesgo para los bienes y sobre todo la vida de las personas. Esta noche conoceremos el caso de Fran Martín, quien hace aproximadamente 3 años se convirtió en víctima de una banda delictiva luego de emprender un viaje a Maracaibo con la empresa para la que trabajaba. Era una empresa, se llama Maquica 2021, está radicada en Cerro Grande, y otra prestaba el servicio de elevadores de montacarguistas. Pero en aquel entonces llegó un contrato de una empresa grande y la empresa requería que uno de los empleados asistiera con los choferes de las gandolas a cada destino. Teníamos que llevar una mercancía para Maracaibo, el estado Zulia, y bueno, fuimos para allá, pero por la cuestión llegamos como a las 7 de la noche, pero como ya el cliente no recibía esa hora, entonces nos teníamos que quedar en un sitio para estar posteriormente a primera hora al día siguiente. Fran y sus compañeros recibieron una alerta de una residente de la zona debido a que en este lugar operaba una banda delictiva dedicada al saqueo de transporte de carga. Por la hora tiempo ya no se podía entregar, entonces nos quedamos 50 metros antes del puente del lago de Maracaibo. Yo fui a buscar alimentos y los choferes estaban pendientes, y cuando estoy comprando los alimentos, una de las residentes allí me advierte y me dice: estén pendientes porque hay una banda que le dicen los saqueadores que ellos abren los contenedores. El modo operandi de estos delincuentes consistía en identificar el camión o las gandolas para luego interceptarlos y despojarlos tanto de las pertenencias de las víctimas como los objetos trasladados en estas unidades. Ellos parece que agarraban las gandolas, se las llevaban, y una vez que vaciaran toda la mercancía del contenedor, quemaban las gandolas.
Tras la advertencia de la ciudadana, Fran y sus compañeros decidieron retirarse del lugar e irse a un sitio más seguro. Sin embargo, fueron interceptados por unos hombres que no tenían buenas intenciones. Decidimos dar la vuelta y como a 1 kilómetro de allí, antes hay un hotel y hay un aparcadero de gandolas. Entonces, en ese momento yo le digo a los choferes, estén pendientes porque el hotel y el aparcadero quedan en la vía contraria. Entonces yo crucé para para ver si había habitaciones y había estacionamiento para las gandolas. Me dijeron que sí. En ese momento cuando cruzo, ya eso serían como las 8:30, 9 de la noche. En ese momento cuando yo cruzo, veo a los choferes como moviéndose, pero todo estaba oscuro. Y en eso yo estoy en la defensa del medio, ahí visualizo mejor que están saliendo como personas del monte, porque ahí es puro monte. Como estaba muy oscuro, pero ya se visualizaba mejor por la luz de las gandolas, entonces veo a los choferes peleando porque eran aproximadamente como de 20 a 30 personas. Fran Martín nos comenta cuál fue la manera en que estos delincuentes lo despojaron de sus pertenencias. Me monto en la parte de atrás de la gandola y le digo arranca. En ese momento obviamente no pude arrancar porque ellos abrieron, sacaron unas cosas que teníamos allí, toda la ropa, viáticos, en ese momento nos dieron los viáticos en efectivo, los cargadores de los teléfonos. A mí no me roban el teléfono porque yo cuando fui a cruzar al hotel tenía el teléfono en el bolsillo, pero a los choferes le robaron el 2 teléfonos, la ropa. De hecho estuvimos 3 días allá, bueno, prácticamente nos bañábamos y nos teníamos que colocar la misma ropa porque nos dejaron sin nada. La ayuda de la Guardia Nacional jugó un papel importante en este caso. El chofer de la gandola de adelante visualizó un jeep de la Guardia Nacional, lo trancó y ellos se devolvieron. La Guardia Nacional efectuaron, las personas que nos atacaron corrieron y la Guardia Nacional nos prestó el apoyo para prender la gandola porque tuvimos que prenderla con cables y eso. Pero ellos nos prestaron el apoyo hasta que nos fuimos a un sitio que se llama Santa Rita, un viaje que se llama Santa Rita, que ahí es donde pasamos la noche. El lanzamiento de objetos pesados y metálicos contra los vehículos de carga es uno de los modus operandi más frecuentes utilizados por los delincuentes para efectuar robos y secuestros en las carreteras venezolanas. Tengo un amigo que ellos trabajaban con nosotros allá, pero ellos vivían en Puerto Cabello y un día se fueron como a eso de las 7 de la noche y nosotros le advertimos pues porque que no estuvieran viajando de noche. Y él decidió irse y a la altura de ahí, antes de llegar por el estado de Aragua, le colocaron algo que le llaman Miguelito, que es algo como punzopenetrante, que se le explotaron los cauchos de adelante. Obviamente ellos se tuvieron que detener y es lo que usan pues y los robaron. El horario nocturno es el más susceptible para llevar a cabo este tipo de delitos en las vías del país. Ahorita por lo menos muchos transportes de vehículos de carga están dejando de trabajar de noche precisamente por eso, porque de madrugada es donde anteriormente era la hora ideal porque se rendía más en la carretera, el transporte pesado normalmente siempre es más incómodo para descargar, entonces normalmente la idea antes era viajar de madrugada. Pero ahorita muchos transportes por la inseguridad están dejando o sea, uno llega a un viaje a las 6, 7 de la noche y se detiene por cuestión de seguridad. Diversos especialistas en materia de seguridad y criminología señalan que la mayoría de las autopistas y vías del país carecen de iluminación y ausencia de puntos de control, lo que las convierte en zonas vulnerables ante las bandas organizadas. Bajando Guarena, de hecho tengo un amigo que lo asaltaron no hace mucho de madrugada, y la vía de Maracaibo, que es muy oscura. En aquel entonces, no sé cómo está ahorita, pero en ese entonces, hace 3 años, de verdad estaba muy oscura, la vialidad está muy oscura. Y eso es lo que se presta para que esas bandas hagan sus fechorías, pues, la oscuridad. Esas bandas operan a raíz de que hay muchas vialidades que están oscuras. Y lo otro es el patrullaje constante. Yo creo que si se hace un patrullaje constante, eficaz, efectivo, de verdad que funciona mejor. A pesar de que Fran y sus compañeros no formularon una denuncia ante las autoridades por no conocer la identidad de los hombres que los interceptaron, él considera que la denuncia es fundamental para que este tipo de delitos no sigan ocurriendo en las carreteras de nuestro país. Debería denunciarse, porque cuando no se hace,
Ese día obviamente no se denunció porque realmente no sabíamos a quién íbamos a denunciar. Pero sí, por lo menos cuando uno sepa quién es, dónde operan las bandas, sí se debería denunciar. Es de vital importancia que los organismos de seguridad vial estructuren un plan correcto de patrullaje y monitoreo en las carreteras del país para evitar que sigan sucediendo actos delictivos. Los usuarios que circulan por las diferentes autopistas y carreteras de nuestro país viven en medio de la incertidumbre, ya que son muchas las condiciones que propician el escenario perfecto para ser víctimas de bandas delictivas dedicadas al robo y secuestro. El señor John González en julio del año 2016 fue víctima de un lamentable hecho que le arrebató la vida a su hijo. Nosotros somos de Lechería, Estado Anzoátegui. Decidimos ir a Caracas a una reunión, a una cita médica. Cuando la familia llegaba al final de la carretera, se encendió una luz en el tablero del carro, indicando que se agotaba la gasolina. Esto los llevó a detenerse en una estación de servicio cercana. Por seguridad, decidí echar gasolina y aprovechar de que mi padre fuera al baño. Y mi pareja en ese momento, que era la mamá del niño, que también pues, fueran a comprar algunas cosas en las tiendas y seguir el camino. El padre dejó a su hijo encargado de ir moviendo el vehículo mientras él aprovechaba para realizar algunas compras necesarias para el camino. Y eso que estoy entrando a la tienda de conveniencia, él me hace una seña que el carro se le había apagado y había una persona atrás esperando turno. Entonces yo me traslado al carro nuevamente a darle el dispositivo de seguridad y él se monta en la parte trasera del carro junto a la pareja de mi papá y mi papá que estaban atrás. Iba en el carro, iba una sobrina de la mamá del niño y mi persona. En eso que le echaron la gasolina, yo rodé el carro y lo paro cerca del baño para que mi papá, que era discapacitado visual, ya falleció hace 6 meses de COVID, él se bajara con facilidad hacia el baño. En el momento que John se estacionó pasó algo totalmente inesperado. 4 hombres se acercaron a ellos ingresando cada uno por las puertas del vehículo. Me llevan a mí hacia atrás del vehículo, se escucha una detonación, pero supongo yo que fue hacia... O sea, no hubo ningún quejido y en ese momento no pensé que había ocasionado algún daño. O sea, en eso que me están subiendo, ellos se montan, yo no entré y ellos me dejan a mí. Los antisociales se llevaron a la familia de John. El hombre desesperado comenzó a pedir ayuda y en ese momento unas personas le informaron que muy cerca se encontraba un módulo policial. Me llevan hasta allá y le explico el caso y ellos fueron a seguir. Yo le dije que el carro se iba a pagar porque tenía un dispositivo y yo lo tenía. Pues. En eso que ellos salieron, bajando el elevado que está en la otra bomba que está más adelante ya, llegando hacia la vía, bajando el elevado, agarran el retorno. En eso el carro, mucho en la redoma se le apaga a los delincuentes y me llaman de la policía que ya el carro estaba ahí. Yo, bueno, le di gracias a Dios pensando que ya está todo resuelto. Pues en eso que me dirijo al sitio, que me dirijan con una comisión de la policía de ellos, él consiguió el carro con una cinta amarilla. Este hombre jamás pensó que estaría por escuchar la peor noticia de su vida. En su mente solo estaba la idea de que todo aquello había sido solamente un susto que superarían en familia. Me dicen que habían 2 heridos, pues. Entonces me llevaron hacia el hospital de Taucagua y me consigo que, por la triste historia, que mi hijo había fallecido, un niño de 16 años. Denunciar este tipo de hechos es muy importante. Hacer justicia debe ser prioridad para evitar que esto continúe ocurriendo en nuestras carreteras y afectando familias inocentes. Después de los hechos, la denuncia se hizo en
en Río Chico, en el CPC de Río Chico. Ahí se hizo la denuncia y bueno, lo demás, no sé mucho de eso porque yo no volví a ese sitio, no sé qué sucedería. Lo que poco que supe, creo que no está bien claro todo eso, lo que sucedió después. Para la familia de la víctima no existe consuelo alguno. No es tarea fácil asimilar la pérdida de un ser querido. John recuerda a su hijo como un joven alegre y lleno de amor. Tenemos que seguir adelante con nuestros hijos y bueno, no nos toca a otras que recordarlo con mucho amor. Siempre lo comentamos porque era un niño, como te dije, era el mayor y era muy querido por todos nosotros. Siempre lo recordamos y siempre tenemos anécdotas de él, de cómo fue, de cómo era de su vida, que era una persona espectacular, su liceo, sus compañeros, lo de la iglesia, sus pastores. Siempre lo recuerdan porque fue muy agradable la vida de él. Fue un niño feliz. Resulta muy difícil para las familias emprender un viaje y a su vez estar al tanto del riesgo que implica el mismo, ya que pueden estar expuestos a ser víctimas de algún delito. Es difícil lo que se está viviendo en Venezuela, no solamente en Caracas, en muchas partes. De hecho, mis hijos, la vida nos cambió, pues, y una de las cosas que hacíamos mucho era viajar, hacer cosas juntos. Y nosotros ya no hemos vuelto a hacer viajes muy frecuentes. En muchas ocasiones, los delincuentes aprovechan las estaciones de servicio o lugares de abastecimiento alejados de la población y con poca cobertura móvil para que los afectados no puedan solicitar ayuda oportuna a las autoridades. Delincuencia, obstrucciones en la vía, falta de iluminación y ausencia de patrullaje policial son algunas de las principales amenazas a las que se exponen cientos de ciudadanos cada día. John nos comenta cuán fuerte fue este golpe para la familia y para él. Es triste perder a un ser querido, un ser que era una persona con valores, con amor, que era un niño con todos los requisitos para ser alguien en la vida, pues, y le truncaron su vida por maldad, porque no se puede explicar otra cosa. Luego de 6 años de lo acontecido, la vida de esta familia parece haber dado un cambio radical. Alegan que este tipo de noticias deberían tener más visibilidad porque es algo que sucede con mayor frecuencia de lo que se cree. Y a veces tenemos cosas que nos toca vivir y muchas personas se pueden derrumbar, destruir, pero bueno, nuestra finalidad fue fortalecernos en Dios, que nunca lo voy a culpar por lo que me sucedió. Este hecho dejó una huella muy marcada entre los familiares del joven, tanto así que ya no frecuentan las carreteras de Venezuela. Dejaron de viajar si no es netamente necesario. Me ha tocado viajar por cuestiones de trabajo, pero no era como antes, que eran muy frecuentes los viajes. Yo tengo mi hijo mayor que quedó ahora. Su vida también ha sido un poco traumática porque muchas veces me ha tocado hacer viajes y él se ha restringido de ir por temor, por miedo de que pueda suceder algo. Y bueno, yo he tenido que aceptarlo porque lo que nos tocó vivir no fue fácil. Es necesario que la autoridad, que en estos tiempos, por lo menos que eran vacaciones, porque de hecho teníamos una vacación en ese momento que hablamos con él, me decía, papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vacaciones. Y bueno, en esta fecha casualmente pues ahorita cumplió, el 13 de julio cumplió el 6 años de su partida. Estos delitos dejan cicatrices imborrables en los involucrados. Por eso el llamado que hace John hacia las autoridades es que se aboquen a prevenir estos casos sin dejar de lado la justicia y la condena que deben pagar los autores de estos crímenes. Las autoridades
ven en este caso, que tomen cartas en el asunto. Es triste porque no son tan jóvenes las personas que hacen estas cosas que pareciera que es algo imposible. Pero bueno, o sea, se ensañaron con algo porque lo quisieron así, no les importó. O sea, ustedes también tienen familia, con muchas cosas que se vean, tengan también valor a la vida humana. Este programa es una ventana para la prevención y para visibilizar aquellos casos de sucesos que ocurren en nuestro país. El llamado siempre es a que se haga justicia y que hechos como estos no queden impunes. Y le damos gracias al canal Televen pues, por esta entrevista y porque ellos también sean un grano de arena en esta información que le lleven al público y que las autoridades, bueno, por medio de ellos puedan tomar esta noticia para bien, porque se hace para un bien de un país, que se pueda reconstruir pues, lo que se ha dañado y que sea tomado en cuenta pues, lo que son las vidas y las familias que muchos destruyen. Hoy, años después de lo sucedido, recuerdan a su hijo con nostalgia, a pesar de no comprender todavía cómo la vida de un joven inocente pudo ser arrebatada de esa manera. Bueno, pero no ha sido fácil para nuestros hijos, para su madre, sus hermanos que antes le ha tocado vivir su ausencia, mi vida personal que también, porque lo amamos demasiado y lo seguiremos amando hasta el momento que nos toque partir. Circular por las autopistas de nuestro país resulta todo un reto no solo para los viajeros, sino para los choferes que diariamente realizan traslados por estas rutas. La incertidumbre de no saber si llegarán ilesos a su destino es parte del sentimiento que viven continuamente los usuarios de estas vías. Esta noche en nuestro espacio Contacto Directo les brindaremos las herramientas necesarias para evitar ser víctimas de delitos en las carreteras. En esta oportunidad nos está acompañando el experto en seguridad, Jonathan Borges. Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? En primer lugar, queremos saber si manejas algún tipo de cifras o estadísticas sobre estos delitos en las vías del país. Sí, el Observatorio Venezolano de Violencia, en su informe anual 2021, indica que hay 6 ciudades principales con altos índices de violencia, como lo son Distrito Capital, con un 79.9% en delitos, seguido por el Estado Miranda, con un 68%, seguido del Estado Miranda, en tercer lugar, el Estado Bolívar, con un 58%, Delta Macuro, Carabobo y Aragua, con un 46 y 45% correspondiente a cada estado. Ahora, ¿cuáles consideras tú que son las autopistas más peligrosas de Venezuela? Fíjate, indiscutiblemente la autopista regional del centro, como punto de partida, tiene una red de autopistas hacia el interior del país, ingresando Distrito Capital, Miranda y Carabobo, ¿no? Comprenden ese eje, esa triada, y la vía hacia Sucre, Barlovento, Miranda, que empieza desde Distrito Capital, Miranda, y sigue hacia el estado Sucre, la troncal 9, que es tan conocida hoy en día. Bien, es normal que a veces las personas se queden accidentadas en las vías. Muchos no saben qué hacer, si se explota un caucho, si surge algún problema en el motor. ¿Qué medidas debe tomar para evitar ser víctimas de lampa justamente en estas carreteras que sabemos que son tan peligrosas? Entiendo, fíjate, yo comento mucho lo que son los imponderables. Al momento de tomar carretera, bueno, hay imponderables que no podemos manejar, que no podemos estimar dentro de las clasificaciones de riesgo, como lo son fallas mecánicas, fallas de neumáticos. En principio, y la principal medida, viajar de día, ¿no? Las horas de la mañana. Segundo motivo, tenemos que estar en comunicación directa con alguien en nuestro destino, que vaya monitoreándonos en vía, ¿no? Eso como medidas preventivas. Y ya como planes de reacción debemos estar seguros dónde tenemos nuestro equipo
de cambio de vehículo, de cambio de neumáticos, disculpa, cambio mecánico, si tenemos alguna falla preventiva que ya hemos predestinado. Serían las principales acciones a tomar en ese momento. Si es un grupo de personas los que estamos viajando, bueno, al menos determinar, bueno, tú cambias el caucho, mira, yo pongo el cono, mientras el otro va llamando y va dando alerta de cuál es nuestra ubicación exacta. Claro. Ahora, ¿qué hace falta para que las vías de las principales autopistas de Venezuela sean un poco más seguras? Indiscutiblemente, planes gubernamentales de inclusión de organismos de seguridad, más allá de seguridad ciudadana, de seguridad pública, dentro de zonas que usualmente están alejadas de áreas capitalinas, ¿no? Okay. Llegar con planes donde se queden registros, policías, centros educativos y centros culturales, pero que estén perennes en estas localidades. Bien. Jonathan, muchos son los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales y nosotros escogimos varios de ellos para orientar a nuestros televidentes. El primero nos dice: mi cuñada se accidentó hace un año en la autopista Valencia-Puerto Cabello. En cuestión de segundos, cuatro hombres se le acercaron y le robaron todo. Ella colocó la denuncia, pero hasta el sol de hoy nadie sabe quiénes son. Si estas bandas operan diariamente, ¿por qué no han logrado detenerlos? Importante. Fíjate el quiénes son. El Instituto de Investigaciones Penales, Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad de Santa María determina lo que son las megabandas. Las megabandas son la evolución de las bandas comunes. Las bandas comunes eran nómadas, grupos de 10, 15, 20 personas dedicadas a cierto límite de delitos. Las megabandas pasan, y su némesis está desde el año 2013, pasan a dominar territorios importantes y estas bandas pueden llegar a tener integrantes de más de 100 personas. Su apresto operacional es mucho más alto en cuanto a armas de guerra, a artefactos explosivos y los delitos mucho mayores también, secuestros, extorsiones de más envergadura. Estas son las bandas que están operando en esta zona fronteriza. Entonces, ese es el némesis de esto. Estas megabandas, estamos teniendo planes solo reactivos, efectistas, atemporales para la reducción de delitos. El siguiente mensaje nos dice: ¿por qué hasta las bombas de gasolina se han vuelto tan peligrosas si supone que sirven para que las personas que viajan puedan surtir, ir al baño o descansar un poco? Sobre todo cuando uno lleva niños en esos viajes que son de varias horas. ¿Por qué carecen de funcionarios estos lugares? Fíjate, no es un secreto que el éxodo venezolano también ha afectado a organismos públicos y no escapan los organismos de seguridad ciudadana. Tenemos un índice que no es el que quisiéramos en cuanto al apresto de recursos humanos en nuestras instituciones de seguridad de Estado y por eso nuevos planes de reclutamiento y de subir el pie de fuerza. En dichos planes, en instituciones policiales y militares, aportamos nuestro grano de arena en formación para dichos funcionarios y esto hace que no tengamos el apoyo en roles y en plantillas de guardias. ¿Qué pasa? Un funcionario destacado, dos funcionarios en una patrulla tienen un área a cubrir de cobertura en patrullaje de al menos 200 kilómetros, donde puede haber una o dos estaciones de servicio, quizás hasta 3 estaciones de servicio, solo para responsabilidad de una o dos patrullas. Entonces, esta responsabilidad no pueden cumplirla quedándose fijos en un solo punto, sino que tienen que ser móviles. Entonces, si duramos en una estación de servicio 2 horas, 3 horas, sí vamos a llegar a ver funcionarios, pero no perennemente. Están, pasan, monitorean y siguen. Y para que vuelvan a pasar puede durar un trayecto de 1 hora aproximadamente. El delincuente ya conoce estos tiempos de patrullaje, espera que pasen, montan vigía en estas estaciones de servicio, que es el punto más vulnerable y tenemos que entenderlo así. Una vez que nosotros detenemos el vehículo, ya sea por un punto, por una estación de servicio o porque nos quedemos accidentados, es el punto más vulnerable de nosotros porque tenemos que bajar de nuestros vehículos. Hay una premisa máxima en seguridad que movimiento es vida. Siempre que estemos en movimiento vamos a estar más seguros. En ese momento vulnerable es que nos van a atacar. Siempre el delincuente está acechando. Okay.
La mayoría de las personas no pueden viajar escoltados por estas autopistas. Tú, desde tu conocimiento, ¿cuál consideras que es el método más seguro para viajar? La prevención, por supuesto. Prevención y más prevención. Nuestros planes de prevención tienen que ser en un 90% estimados y solo un 10% en planes reactivos. Tener un vigía, yo le llamo un ángel de la guarda. Si yo me dispongo a viajar del punto A al punto B, desde Caracas a Sucre, a Miranda, a Barlovento, yo tengo que tener a alguien allá o alguien en Caracas que monitoree mi viaje, ya sea por una aplicación de GPS, que yo le pueda mandar mi ubicación a tiempo real, para estar en constante llamado con ella a medida de la vía. Importante conocer los puntos de atención ciudadano, ya sea de las diferentes policías nacionales, municipales o de la Guardia Nacional en la vía, para el momento de un imponderable. Lo repito, me queda accidentado saber cuál es el sitio más cercano de ir. Ok. Finalmente, ¿nos puedes regalar tus redes sociales y otros tips que le puedas dar a la población, a las personas que nos ven a la hora de viajar por estas autopistas? Excelente, claro que sí. Empiezo con otros tips. Viajar de día es la mayor estrategia de prevención que podemos hacer. Hay empresas transnacionales que tienen ya políticas estrictas para sus gerentes de no viajar en ciertas horas y políticas estrictas para sus transportistas en redes de abastecimiento de no viajar a ciertas horas, y si llegase a estar a una hora cercana al final de la tarde, debe de quedarse en resguardo al sitio donde descargó. A partir de las 7 de la mañana, una vez que salga el sol, son las horas adecuadas para poder viajar. Debemos de estimar también, como otro tip, la hora de regreso. Bueno, yo estoy a 2 horas de regreso, ok, a esas 2 horas me agarra la noche, ya a esas 2 horas, 3 horas de regreso, puedo rayar entre las 7 o 8 de la noche, no es viable el viaje, ¿no? Esa prevención como tal. Los imponderables siempre tenemos que tenerlos. Tengo un viaje de 3 horas, ok, si me quedo accidentado, ¿cuánto tiempo me lleva a cambiar un caucho? ¿Cuánto tiempo me puede llevar que me presten auxilio? 30 minutos, 1 hora, eso debo de incluirlo en mi trayecto de viaje. Eso como tips generales para la población. Y bueno, mis redes donde me pueden seguir, @Borjón con J, piso seguridad. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos esta noche y por brindar este contenido de calidad y estas recomendaciones a las personas que nos ven. De esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Les recordamos que la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus mensajes y comentarios es RostrosDLC. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar sus casos. Mis cuentas en redes sociales, Angélica Report en Twitter y Angélica Reporter en Instagram. Las cuentas de mi compañero en Twitter, David Ramírez, y en Instagram, soy David Ramírez. Mis cuentas son Joan Camargo _ tanto en Instagram como en Twitter. Les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla para que disfruten del contenido extra que nuestro canal tiene preparado para ustedes. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.